¿Podría usar este computador? ¿Así? ¿Cuál? Le digo yo. Le digo una micro CPU y le realiza así. ¿Ya? Se enchufa esto, igual transmite para allá y también se para acá y lo enchufa a la tele. ¿Ya? Para que esto o cuando se vaya a comprar un computador de ordenador. La Rafi. Y no lo compro. Lo sigue ocupando, ¿no? Hasta que se compre el computador. Y yo no lo compro, pero lo tenéis disponible ya. Le tengo que instalar el sistema. Así que si te vamos a intentar. ¿Ahora? Sí, ahora en el auto que no lo tengo con el sistema. Ya. Hola, Cindy. Hola. Hola, Anton. ¿Eso? Niñita, ¿cómo se ve niñita? Ay. ¿Cuál es? ¿Esto dos? No. El otro es aquí. ¿Qué está prendido ahí? No, ahí. Dile. No, ¿verdad? Sí. No sé. Sí, pero está en la entrada. Ya. Así que le instalo el sistema normal y queda listo. Sí. Anoche me conecté a la tele. Me conecté anoche a la serie esa. Ya hice. No me acuerdo porque había mucha improvisación. Ah, me parece que es celular. Ah, Debe ser el celular. Con el computador dice. ya. Vamos a empezar. Hizo la 11:10. ¿Qué hay? 11:06. Tiene adelantado. Ah, pero el nuevo lo que Ahí te cuéntele 3 minutos. sí, está adelantado, se adelantó. ¿Usted se siente sarcasmo en vez de adelantar? Pero lo puse en la hora, ¿eh? Cuando llegué ¿Podría tenía... arreglar el reloj? Está adelantado. ¿Bien? ¿El reloj? ¿Cuánto? 3 minutos. Son las 11:07. ¿También? ¿Derecho? No, va a la derecha. Ah, un poquito más. Ahí. Ya. Buenos días. Buenos días. Sí, con el correcto. Mano Mauri. ¿Cómo le manda la nota? Mano Mauri. Vamos a empezar. Hola, buenos días. Hermano Vicente. Buenos días, hermano. Mira lo que es. ¿Cómo va? ¿Qué cosa? ¿No tiene luz? No, está ese. Ah, ¿por qué? Sí, Parece que está más iluminado. parece robot. ¿Va a abrir la chufa? ¿Está listo? Ah, No, se quemó, ¿no? Hablando como una parte, ¿no? ahí. ¿Y el micrófono se lo pone después? Sí, después cuando... Ah, no lo pongas, pero nada. No, porque no le va a servir porque yo estoy grabando con láser. Sí, mejor de ¿La predicación? Ya. ¿Todo listo? Ya. Bien, muy buenos días, hermanos, hermanas. Doy la bienvenida. Vamos a comenzar
el culto de esta mañana, domingo, ¿no es cierto?, para poder así alabar al Señor en presencia, acá en este lugar donde nos congregamos como iglesia. Así que yo te invito a que con todo nuestro corazón, con el gozo que debemos tener, vamos a empezar la alabanza al Señor con la canción número 131, que dice: cuán gloriosa será la mañana. Aquellas personas que aún no han llegado. Así que voy a ver a mi hermano Marcelo, que nos dirige. Amén. Amado Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por esta mañana, por la vida que nos das, por despertarnos, Señor, en la mañana y también poner en nuestro corazón el de asistir a la iglesia, Señor, y poder compartir con nuestros hermanos, también escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por el cuidado que nos has brindado durante la semana que ha pasado, por también hablarnos a través de la vida misma, de las circunstancias, Señor, por nuestros problemas, por cada una de las situaciones presentes en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque siempre estás ahí, aunque en silencio, pero a través de las circunstancias usted nos está hablando siempre. Ahora te pido que te quedes con nosotros, que con estas canciones te honramos a ti, Señor, te alabamos en tu santo nombre, y también prepara desde ya nuestro corazón para recibir tu palabra y también seguir aplicando y ir creciendo, Señor, en toda sabiduría. Gracias por todo, Señor, y quédate con nosotros en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a seguir entonces alabando al Señor. Vamos a buscar la canción 98, que dice: el mundo no es mi hogar. La vida
bien, sigamos. Ahora vamos a alabar al Señor con la canción número 40, que dice, admirable es Jesús. ¿No es cierto? Jesús. Y por supuesto el nombre Jesús. Vamos ahora a buscar la canción 93, que dice, cuando Cristo vino a mi corazón. Vamos ahora a buscar la canción 193, la cual dice, bendito sea Jehová la roca. 193. Señor Jehová, como dice la roca. Vamos ahora a buscar una canción antes de tener la lectura bíblica. Vaya preparándose, ¿no es cierto?, para que usted lea. Así que vamos ahora a buscar la canción 132, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Dios.
ir a solicitar que alguien, en primer lugar, alguien tiene vergüenza del Evangelio de Dios. Yo no. Levanté la mano para ver si alguien puede levantar la mano. Ya, nadie, ¿no es cierto? Entonces voy a ver si alguien puede leer, ¿no es cierto?, el Evangelio. Vamos a leer Nehemías, capítulo 1, versículo 4 al 7. Ya, ¿alguien lo tiene listo? ¿Ya alguien quiere leer? No tenga vergüenza. ¿Nadie? Ah, ya. En contra no, tiene todo el tiempo el mundo. Nehemías, capítulo 1, versículo 4 al 7. Y que lo tenga leerlo al tiro, no, porque no leo. Nehemías, capítulo 1, versículo 4 al 7. No, Parece que tenemos poca práctica en leer la Biblia. Voy a cambiar esto porque mucho la acá. Y yo cuando canto me pongo la mascarilla. Me choca aquí. Sí. ¿Cómo? Ya. ¿Nehemías cuánto? Capítulo 1, versículo 4 al 7. Ya, ya, aparece. Nehemías capítulo 1, versículo 4 Al 7. al 7. Ya, por favor. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hasta el 7. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ya, hermana. Pero usted leyó Nehemías 1, 4 al 7, pero no alcancé al 7. Por eso cuando tiene. Es que también está ahí, No, hasta el 7. no alcancé a leer el 7. Léalo nomás, léalo completo. De nuevo con esto, pero que tenga. Ya, sí, pero del 4 al 7. Ya. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Ya, ahí lo vamos a ir, gracias. A ver, venga, vamos a estar preparados. ¿Costó mucho encontrar el libro? Sí. Es que nadie más lo estaba buscando. Nada más. Yo no estaba buscando. Ya. No, yo lo estaba buscando, pero no sé si sacarme, bajarme la mascarilla porque se me está yendo la de... No, pero en un momento se lo voy a sacar Ah, ya. para que vea bien. Ah, me hubiese Vea dicho bien. antes, terminaba acá. Vaya, Terminaba acá leyendo. Es que esa mascarilla es muy. Sí. Filtra mucho. Ya, pero esa es una porción, un pasaje que va incluido dentro de la predicación. Y ahora vamos a seguir cantando. Nos voy a invitar a buscar la canción 233 que dice: ven, te invito a cantar. 233. Señor,
adorando al Señor, alabando al Señor, como dice la canción, con toda nuestra voz y con todo nuestro corazón. Vamos ahora a buscar la canción 217 que dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo, de Dios vivo, tiene sed. Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo, tiene sed. Muchas veces cuando, bueno, no muchas veces, todas las veces que salimos al centro con mi señora o vamos a la feria y llegamos de vuelta, yo, bueno, ella también llegamos con una sed terrible, ganas de tomar un vasito de agua heladita así. Esta es la canción de libro que dice justamente eso, que debemos tener esa necesidad, ¿no es cierto?, de buscar la palabra de Dios, buscar, ¿no es cierto?, leer la Biblia, ir a la iglesia, escuchar las predicaciones y todo eso. Debe ser una sed espiritual la que debemos tener cada uno de nosotros. Vamos a buscar la canción 334, que dice, Padre, acércame más. 334. Esa es un poco difícil, así que voy a... ¿La estamos entonces? Sí, porque no... Ya, entonces tengo que la practicarlo última, un poquito. 335. Sí. Ya. Digno. Acercaré al santuario del Padre, me mostraré y adoraré, y cantaré hermosas su nombre, y rendiré hemos alabado al Señor, ¿no es cierto?, de una buena manera, con nuestro corazón, más que con nuestra boca, ¿no es cierto?, que es lo ideal de que el Señor realmente sienta este cántico. Y como son cánticos espirituales, por supuesto también debemos elevar nuestro espíritu con estas canciones. Había una anciana, perdón, falta de costumbre. ¿Aló? 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 Sí. ¿Aló? 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 ¿Ahí? Sí. Ya. Como dije, había una anciana, una viejita, ¿no es cierto?,
Y ella, como todos nosotros, yo también lo considero un viejito ya, como todos los viejitos, ¿no es cierto?, siempre tenemos que ir al doctor. Y ella fue al doctor para poder revisarse, ¿no es cierto?, la vista, los ojos. Y con los años, esta ancianita veía cada vez menos, como la mayoría de nosotros también, cada vez que pasan los años, se nos va cortando la vista, y vamos viendo, ¿no es cierto?, menos, o vemos borroso, etcétera, etcétera. Entonces, el doctor no tenía muy buenas noticias, ¿no es cierto?, para esta señora. El doctor le dijo: lo siento, pero no hay mucho que podamos hacer por usted, por su vista. Y él le dijo: usted seguirá viendo cada vez menos. Y la mujer cristiana, era cristiana esta señora, comenzó a hablarle de todo lo que el Señor había hecho por ella a lo largo, ¿no es cierto?, de los años. Le habló de la esperanza que tenía en Cristo y de la salvación que el Señor, ¿no es cierto?, le había dado. Y el doctor le respondió, en primer lugar, le dijo: la felicito, señora, usted no tiene vista, pero tiene visión. Y qué bendición, ¿no es cierto?, es la vista para todos nosotros. Por ejemplo, hay animales que viven en las cuevas y las han perdido, es decir, jamás ellos verán la luz del sol salir, nunca apreciarán la belleza de las flores ni la majestad de un águila en vuelo. Y por supuesto que todo lo que nosotros vemos es maravilloso, podemos ver, ¿no es cierto?, toda la creación, la naturaleza que Dios ha creado. Y es entonces una gran bendición poder y disfrutar de todas las cosas que el Señor ha creado, que son todas bellas, que son todas hermosas. Pero también hay muchísima gente que disfruta, ¿no es cierto?, de una vista perfecta, pero la verdad es que no tienen visión. ¿Y qué es la visión? Para entrar ya en contexto, ¿qué es la visión? Es la capacidad, ¿no es cierto?, de ver lo que puede ser. Es decir, nosotros vemos con nuestra visión, con nuestra vista, vemos lo que es real. Pero con la visión, aunque no tengamos vista, podemos ver, ¿no es cierto?, lo irreal quizás, o lo que va más allá de lo real. Entonces, es el poder para entender que hay una realidad más allá, ¿no es cierto?, de lo visible, un mundo más real de lo que vemos con los ojos, y un Dios que siempre nos está llamando a algo más. Esa es visión. Y estamos hablando de visión, ¿no es cierto?, profética quizás, como lo vieron muchos personajes hace tiempo atrás. Ellos vieron con visión, y a través de la visión ellos hicieron muchas cosas, incluso milagros, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Dios siempre nos está llamando a algo más. Y sin visión, la vida, ¿no es cierto?, se estanca. No podemos hacer nada si no tenemos una visión de lo que puede ser, ¿no es cierto?, el futuro. Sin visión, el potencial se pierde. Y sin visión, el futuro se viste de gris y todo, ¿no es cierto?, nos parece imposible. Y eso es por falta de visión, no por falta de vista, por falta de visión, por falta de ver más de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos vivir con visión? ¿Cómo podemos ver más allá del presente y lanzarnos hacia el futuro que por supuesto Dios tiene preparado para nosotros? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos tener esa visión? Encontramos la respuesta, por supuesto, en la vida de un hombre llamado Nehemías. Si la hermana Paula leyó un pasaje, ¿no es cierto?, de este personaje, Nehemías. Y él sí tuvo visión. Entonces, encontramos, por supuesto, las respuestas a todas estas interrogantes en la vida de Nehemías, este hombre visionario. Y podemos decir que unos 100 años antes que él naciera,
la familia de Nehemías había sido llevada, ¿no es cierto?, a la fuerza, es decir, cautiva, a una nueva tierra. Y otra nación había conquistado su territorio y habían llevado a vivir en un lugar lejano, porque ellos eran judíos de la nación, ¿no es cierto?, escogida por Dios, pero Él, es decir, Dios permitió que fueran conquistados como castigo por su maldad. Entonces, todo lo que tenían, ¿no es cierto?, como nación, todo lo que tenían como familias, por supuesto quedó destruido. Y Nehemías, él creció lejos de la tierra que Dios les había dado, ¿no es cierto?, a sus antepasados. Y llegó a tener una buena posición, ¿no es cierto?, en el gobierno de la tierra donde ellos habían, ¿no es cierto?, estado viviendo ya por muchos años. Y sin embargo, sus padres le habían enseñado a Nehemías acerca de Dios, acerca de su tierra y acerca, ¿no es cierto?, de su palabra. Por eso que es importantísimo para los que tienen hijos o para los que tienen nietos, que le hablen a sus hijos, a sus nietos, acerca de Dios, de quién es Dios, qué ha hecho Dios, ¿no es cierto?, en sus vidas. Y un día, uno de sus hermanos llegó de visita a la tierra de Judá. Y Nehemías le preguntó cómo estaba, ¿no es cierto?, esa tierra, y la respuesta lo dejó, ¿no es cierto?, a Nehemías en lágrimas, lo dejó muy triste. Porque las cosas allá en la tierra de Judá estaban muy mal, aunque mucha gente había regresado a la tierra hacía ya unos 80 años antes, y la ciudad seguía, ¿no es cierto?, en ruinas. El templo se había reconstruido, pero la muralla que protegía la ciudad seguía siendo un escombro, seguía siendo caída. Entonces la gente estaba, ¿no es cierto?, desanimada. La escena para Nehemías, más que nada, era triste. Y yo quiero que veamos ahora cómo respondió este hombre, Nehemías, a estas noticias, en su tristeza, en su nostalgia, ¿no es cierto?, por su tierra querida. Vamos a volver a leer el pasaje que leyó la hermana Paula, ahí en Nehemías, capítulo 1. Vamos a leer versículos 4 al 7 que dice la palabra de Dios. Ponga atención, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremos nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Esa es, ¿no es cierto?, una oración que hace este hombre, ya con un corazón acongojado, con un corazón triste, apenado por lo que sucede, ¿no es cierto?, en su ciudad amada, que era Judá. Entonces, yo les puedo decir que cuando yo era niño, es decir, hace mucho tiempo, recuerdo que me gustaba leer, ¿no es cierto?, novelas de misterio. Tenía la costumbre de leer primero, ¿no es cierto?, el último capítulo, muy sinvergüenza, porque siempre quería, antes de empezar a leer, quería saber cómo era el final. Yo creo que muchos, antes de leer una novela así de gruesa, queremos ver el final. Pero la verdad es que yo siempre pensé que me perdía el misterio si leía, ¿no es cierto?, primeramente el fin. Porque desde el principio al fin, ¿no es cierto?, esa es una tapa del sándwich y la otra tapa. Pero lo que está al medio, ¿no es cierto?, es lo sabroso.
Y por supuesto que nosotros debemos leer todo, ¿no es cierto?, el contexto de un libro, y en este caso, por supuesto, de la palabra de Dios, la Biblia. Pero Dios usó a Nehemías para reconstruir el muro de Jerusalén. Él regresó a la tierra con una visión de lo que tenía que hacer y lo logró en menos de 2 meses. ¿No es cierto? Dios habló a Nehemías, Dios respondió a Nehemías, y él captó, es decir, tuvo la capacidad de captar lo que Dios le estaba diciendo para un futuro cercano en cuanto a 2 meses. Entonces, él unió al pueblo, restauró la ciudad y organizó la reconstrucción de su muro de protección. Y así termina la historia, como yo leía en los libros, es decir, le estoy dando el final. Pero la verdad es cómo empezó esta historia. ¿De dónde nació la visión que este hombre que llevó, ¿no es cierto?, a Nehemías a lograr esta hazaña? Porque fue una hazaña. Y la visión de Nehemías se hizo clara por medio, ¿no es cierto?, ¿de qué cosa? De la oración. Lo que hemos leído es la oración de Nehemías. Y él ora, ¿no es cierto?, con tristeza en su corazón por lo que le sucede en este caso, a su pueblo Judá, y por supuesto la ciudad era Jerusalén. Yo recién dije que el pueblo era Judá, no, es la tribu de Judá. Y por supuesto que él tiene tristeza de lo que está pasando allá. Recordemos que Nehemías está trabajando ahora, tiene una posición, ¿no es cierto?, muy cercana a las autoridades de donde estaban, ¿no es cierto?, o donde fueron llevados esclavos. Entonces, cuando él recibió la noticia de la triste condición de la ciudad de Jerusalén, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que pensó? La primera cosa que hizo fue precisamente lo que hemos leído, fue a orar. Y de hecho pasó varios días en ayuno y en oración, y él buscó el rostro de Dios. Cosa que muchas veces quizás no lo hacemos, porque quizás nuestras oraciones son muy triviales, son muy livianas, quizás nuestras oraciones son muy, como dijera yo, muy débiles. Pero Nehemías, como dice la palabra, él estuvo, ¿no es cierto?, varios días orando por la misma situación, orando por su ciudad, por Jerusalén, para que Dios les diera, ¿no es cierto?, la oportunidad de poder reconstruir esos muros que estaban destrozados, que ahora eran ruinas. Hermano, hermana, si a ti te falta visión para tu iglesia, para tu vida o para tu familia, no vas a encontrar una visión clara y segura si no pasas tiempo con Dios en oración. No debemos dejar de orar. No debemos dejar que las cosas del mundo ocupen el tiempo en el cual nosotros debemos orar, debemos estar en comunión con Dios. Y podrás quizás tener sueños, como muchos dicen. Yo soñé con el Señor, yo tuve unos sueños, etcétera, etcétera. O podrás imaginarte cualquier cantidad de cosas. Pero un sueño humano no es lo mismo que una visión que viene de Dios. Solo podemos tener visión clara si la buscamos en un tiempo dedicado, ¿no es cierto?, a la oración. Y Nehemías nos da este ejemplo. Él dice, estuvo varios días, y más aún dice en ayuno. ¿Saben lo que es el ayuno? Es dejar de comer. Quizás tomar un vasito de agua, pero dejar de comer. Pero todo el resto del tiempo, Nehemías, y me imagino que oró de rodillas al Señor. Él buscó el rostro de Dios. Y solamente teniendo harto tiempo en oración, se puede encontrar el rostro de Dios. Se puede sentir como Dios te va hablando a través de lo que tú estás orando. Entonces,
Esto fue lo que hizo Nehemías. Fue lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en el libro de Lucas, vamos a leer el capítulo 6, versículos 12 al 13, lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Lucas 6:12 dice, en aquellos días, Él fue al monte a orar. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Él fue al monte a orar y dice, y pasó la noche orando. Pasó la noche orando. ¿A quién? A Dios, por supuesto. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí el Señor dice que pasó toda la noche orando y al otro día, es decir, Él amaneció orando a Dios. Y Él vio o tuvo la visión que Dios le había dado a través de esa oración y dice que escogió a los 12 apóstoles. Entonces, antes de escoger a sus discípulos, ¿qué hizo Jesús? Dice la Biblia, pasó toda la noche en oración. Yo me hago la pregunta y me la hago a mí mismo también. No creo que yo estoy siendo un Nehemías o estoy siendo un gran hombre de oración. Porque yo también vivo en el mismo mundo que usted y también yo muchas veces me dejo guiar o llevar por las cosas, ¿no es cierto?, de este mundo. Pero la pregunta es esta. Si Nehemías buscó la oración, buscó a Dios orando por varios días, si Jesús pasó toda la noche orando hasta el amanecer, la pregunta mía es esta: ¿cuántas veces nosotros estamos orando? ¿O cuánto tiempo nosotros le damos a la oración? ¿Pasamos quizás 5 minutos? ¿O a lo más 10 minutos orando? Pero la verdad es que el Señor quiere que nosotros oremos mucho tiempo, ahí, de rodillas, implorando, invocando, ¿no es cierto?, al Dios por las situaciones que muchas veces también nos ponen tristes, que nos acongojan, que nos tienen preocupados, como en el caso de Nehemías. Pero oramos al Señor por un tiempo más determinado en cuanto al tiempo mismo, o oramos, Señor, yo quiero que me ayude en este problema y que esto y lo otro y punto. Y listo. Ya oré al Señor. Recordemos que Nehemías buscó el rostro de Dios, y buscar el rostro de Dios es orar por mucho tiempo. Es insistir. Es como cansar a Dios con nuestros ruegos, con nuestras oraciones. Jesucristo buscó la dirección de su Padre. Y es la pregunta: ¿seremos nosotros más sabios que Jesús? ¿Será que Él tenía la necesidad de pasar mucho tiempo en oración, pero nosotros no? Quizás Nehemías era un pecador más grande que nosotros, era un pecador de los últimos, que necesitó varios días para que el Señor le diera la visión. Qué idea, ¿no es cierto?, más ridícula, si pensamos que nosotros no necesitamos más oración. Si Jesús buscó la dirección de su Padre en oración, ¿cuánto más nos hace falta a nosotros hacer lo mismo? ¿Cuánto más, hermanos, ahora, en estos tiempos? Tiempos, ¿no es cierto?, de amargura, tiempos de enfermedad, tiempos de dificultades, tiempos en donde hemos estado, ¿no es cierto?, ya encerrados por casi 2 años, y en los cuales nos hemos sentido mal, y hasta la fecha, hoy día, nos sentimos mal porque ya estamos estresados, estamos, ¿no es cierto?, muchas veces desesperados. Pero la verdad es que en la pandemia teníamos el tiempo de sobra para poder orar al Señor. Yo sé que todos nosotros quizás oramos para que pudiéramos estar de nuevo juntos como estamos hoy día. Pero si hubiéramos orado mucho más, quizás hubiéramos estado mucho más tiempo también juntos.
Pero la verdad que estamos juntos y debemos estar agradecidos a Dios que Él tiene misericordia de nosotros. Ahora, entonces la visión solo se vuelve clara por medio de la oración. Nehemías oró y Dios les mostró qué hacer, y Jesús también pasó tiempo en oración. Hermana o hermano, la vida es muy ajetreada, ¿no es cierto? Y a veces decimos, me gustaría tener tiempo para orar, pero no puedo. Déjame decirte que no tienes tiempo para no orar. No digas no tengo tiempo para orar. Lo que debes decir es no tengo tiempo para no orar. Porque el tiempo está. Dios nos da el tiempo. Y si es para orar, Dios nos va a dar más tiempo. Sin oración, la vida se convierte en supervivencia. Y solo vamos a vivir con visión si pasamos tiempo en oración. Y vamos a seguir leyendo ahora, ¿no es cierto?, la oración que hizo Nehemías cuando supo, ¿no es cierto?, la condición pésima de Jerusalén en ese tiempo. Vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Nehemías capítulo 1, versículos 8 y 9 dice la palabra de Dios. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, y yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nosotros hoy día vimos, ¿no es cierto?, el tema de los propósitos de las promesas de Dios, donde Dios nos promete paz. Bueno, nos promete muchas cosas, y como dije, en la Biblia hay más de 3.000 promesas que Dios nos hace, y esta es una promesa. Esta es una gran promesa de Dios. Y cuando Nehemías oró, se basó en la palabra de Dios, no basó su propósito en sus propias ideas o imaginaciones. Él se basó en lo que Dios ya había declarado en su palabra. Por eso que cuando nosotros oremos, debemos estar también pensando qué es lo que dice su palabra. Y por eso nosotros tenemos que leer la Biblia. No debemos solamente conformarnos con venir a la iglesia y escuchar un sermón. Nosotros debemos leer la Biblia también en nuestros hogares, leer pasajes. Y como siempre hemos dicho, léete un versículo. Y así poco a poco, día a día, vas a ir aprendiendo y conociendo la voluntad de Dios. Y cuando estemos orando, por supuesto que Dios también va a ir usando, ¿no es cierto?, su palabra, esos versículos, ese capítulo que tú leíste, para ir indicándote, ¿no es cierto?, cuál es la visión o cuál es su voluntad en tu vida. Entonces, él se basó, Nehemías, en lo que Dios ya había declarado en su palabra. Y casi 1000 años antes, Moisés había, ¿no es cierto?, declarado la voluntad de Dios. Y en el libro de Deuteronomio, él había dicho que el pueblo de Dios podría perder su lugar en la tierra si le eran infieles a Dios. ¿Y cómo fue el pueblo de Dios? Infiel, malagradecido, ingrato, desobediente, etcétera, etcétera. Entonces les declaró las consecuencias de sus acciones, pero también les prometió que Dios los restauraría, y esta es la promesa, cuando se arrepentían y se volvían hacia Él. Es una de las grandes promesas de Dios que muchas veces no se entiende. O sea, la gente no la entiende. Pero cuando estamos nosotros espiritualmente conectados con Dios, con su voluntad, entonces sí la vamos a entender. Todos nosotros aún somos pecadores. Todos nosotros aún cometemos errores, ¿no es cierto? Tenemos fallas, nos caemos, etcétera, etcétera. Y nos alejamos de Dios por nuestros pecados. Porque muchas veces nos
también no somos capaces de confesar nuestros pecados en oración. Y es por eso que Dios cumple su promesa en donde dice que perderemos la comunión con Dios. Y muchas veces, por supuesto, que no tenemos esa comunión. Que no nos deja, ¿no es cierto?, orar. Que uno dice, no tengo tiempo para orar. Y es porque se ha perdido la comunión, es porque no tenemos, ¿no es cierto?, la claridad espiritual para seguir viviendo esa vida espiritual. Y vivimos más conectados al mundo que conectados, ¿no es cierto?, al Señor. Entonces, Nehemías recordó esta promesa de la palabra de Dios y se basó en ella cuando él se puso a orar. Por eso que él dice, Dios perdona los pecados de tu pueblo. Él no solamente ora por él, sino que él ora, ¿no es cierto?, por su pueblo, por Judá. Porque él sabe, a través de las palabras de Moisés, que Dios, si bien es cierto, te va a quitar quizás la comunión o se va a alejar de ti por el pecado, pero si tú te arrepientes, ¿no es cierto?, de corazón, dice Nehemías, tú prometiste que si tu pueblo se arrepintiera, tú vas a devolver todas las bendiciones. ¿Se fijan, hermanos, que hay que tener en cuenta la palabra de Dios cuando oramos? Que no debemos orar así a tientas y a ciegas, orar muchas veces por cosas triviales, por cosas que no necesitamos, por cosas que no son importantes. Y es por eso que muchas veces no tenemos respuestas. No tenemos respuestas. Ahora, si tu visión se basa solo en lo que tú quieres, entonces esa oración es algo inseguro. Pero cuando tu visión se basa en la Biblia, se convierte en algo poderoso porque tu voluntad y la voluntad de Dios se unen. Hay una conexión, hay una empatía entre tu voluntad, entre lo que tú quieres y la voluntad de Dios y lo que Dios quiere. Hay una comunión. Esto es lo que se llama comunión. Estar a cuentas con Dios. Estar en paz con Dios. Ahora, cuando era joven, otra vez, cuando era joven, me acuerdo, me da pena, porque ya no soy joven, ya tengo mi cierta edad. Cuando yo era joven estaba con un grupo de amigos y cuando nos encontramos a una señora que se había, ¿no es cierto?, empantanado en un charco, en un lodo, porque estaba lloviendo. Y por supuesto que nos bajamos para ayudar a esta señora, a sacarla, ¿no es cierto?, del lodo. Y nos pusimos en posición para empujar el carro y yo, primero, empecé a empujar el auto de la señora, pero no podía empujar el auto porque era muy pesado, estaba pegado en el barro, etcétera, etcétera. ¿Y saben lo que pasó? Nada. Por más intento que yo hiciera, no pasaba nada, ¿no es cierto?, con ese auto. Pero cuando los demás se unieron a mi esfuerzo, por supuesto que el auto pronto salió del fango y la señora pudo seguir el camino. Así es con la visión. Si nuestra visión se basa solamente en nosotros, es pobre e inútil. Pero cuando nos unimos a la visión de Dios, se convierte en una fuerza imparable, porque es poderosa. Y por supuesto que esto solo puede suceder si nuestra visión se basa, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Y déjenme darle un ejemplo concreto. Digamos que quieres saber cómo encaminar bien a tus hijos o a tus nietos. Porque ahora los abuelos también crían a los nietos, ¿no es cierto? Y a veces pasan más tiempo con los abuelos que con los papás. Por el trabajo, por las situaciones, etcétera, etcétera. Y debes entonces tener una visión para su futuro.
de tus hijos o de los nietos. Pero la verdad es cómo lo consigues. Primeramente, hay que comenzar ¿con qué? Con la oración. Si tú no oras por tus hijos, si tú no oras por tus nietos, entonces no vas a tener la visión de cómo criarlos, de cómo verlos crecer bajo la voluntad de Dios. Y esto es lo importante. No bajo mi voluntad como abuelo o bajo tu voluntad como papá o como mamá, sino que bajo la voluntad de Dios. Entonces, debes platicar con Dios acerca de tus hijos, acerca de tus nietos. Debes pedir por ellos y buscar su dirección en la oración. Pero, ¿qué le vas a pedir? Algunos padres oran para que sus hijos sean ¿qué? Doctores, ingenieros, abogados, etcétera, etcétera. Esa es la común oración de los padres hoy en día. Que sus hijos tengan un auto, que sus hijos lleguen a tener una gran fortuna, que sus hijos tengan una profesión, etcétera, etcétera. Muchos padres hoy día oran por eso. Pero no oran por la voluntad de Dios que haga en ellos. Quizás Dios no quiere que tu hijo o tu hija sea un abogado. Quizás Dios quiere que tu hijo o tu hija, ¿no es cierto?, sea una persona que tenga, ¿no es cierto?, quizás un grupo de gente para poder explicarle o enseñarle el Evangelio. Y hay muchos que podemos hacer por ellos. Quizás tú simplemente puedas ser una persona que atiende un restaurante, o quizás una persona que sea cocinera, etcétera, etcétera. Porque en la voluntad de Dios hay de todas las personas que Él va a ocupar, de todos los oficios, pero la verdad es que la oración debe ser y primeramente buscar la voluntad de Dios. Sin embargo, no existe ningún versículo en la Biblia que diga: pídeme y yo haré de tu hijo un doctor. Quizás tu hijo no sirva para doctor. Y terminas imponiendo tu voluntad sobre él cuando la voluntad de Dios y sus talentos pueden ser, ¿no es cierto?, muy diferentes. Entonces, ¿cuál será la voluntad de Dios para tu hijo o para tu hija? Debe ser la misma que tuvo para su propio hijo, Jesús. ¿Se imaginan a Dios haciendo que su hijo fuera el rey más brillante sobre la tierra? O que fuera una eminencia en doctorado, en abogacía, etc. ¿Quién fue Jesús? Un humilde niño que nació en un pesebre. ¿Quién fue Jesús? Un hombre que muchas veces, ¿no es cierto?, no tuvo ni dónde recostar su cabeza, que no tenía quizás una cama, que no tenía, ¿no es cierto?, un plato de comida, aunque él muchas veces era invitado, ¿no es cierto?, por personas para comer, pero él no tenía nada sobre la tierra. Simplemente él vino a cumplir una misión, y esa misión fue la que vimos recién. Él pidió visión, reunió a 12 apóstoles y los mandó a todo el mundo, como dice ahí en Mateo, ¿no es cierto?, 28. Y dice: ir a todo el mundo, a todas las naciones, y hacer discípulos. Eso es lo que Dios quiere. Quizás de tu hijo, de tu hija. No pienses entonces bajo tu voluntad o bajo tus preceptos humanos. Lo que tu hijo puede ser, pídele a Dios, primeramente, que haga su voluntad en ellos. Entonces, en Lucas 2:52 leemos lo siguiente. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, así como Jesús creció en conocimiento e inteligencia, Dios también
quiere que tus hijos crezcan. Y si, como Él creció y se desarrolló, ¿no es cierto?, físicamente, también Dios desea que tus hijos lo hagan. Jesús creció como ser humano en el conocimiento de su Padre Celestial y tuvo favor de Él. Y Dios quiere que tus hijos también lo hagan. Jesús tuvo un desarrollo social. Dios también quiere que tus hijos lo hagan. Y si tú entonces le empiezas a pedir a Dios estas cosas para tus hijos, Él te irá mostrando qué debes hacer tú para que esto se cumpla. Es decir, tampoco Dios te va a decir, ya, tus hijos va a hacer esto, ¡pum! Va a salir un mito de tus hijos y va a ser transformado no sé en qué. No, esto requiere tiempo. Requiere tiempo de nosotros en oración, y a través de la oración Dios te va a ir diciendo los pasos a seguir. Si oras para que crezcan en sabiduría, Él te mostrará cómo desarrollar su capacidad intelectual. Si tú oras para que ellos puedan conocer la salvación y así gozar el favor de Dios, Él te mostrará cómo hablarles y educar en esto. Tu visión para tus hijos debe nacer de la palabra de Dios, no de tus propios deseos, ¿no es cierto?, o ideas. ¿Ustedes creen que los padres modernos hoy día, hay excepciones, primeramente quieren inculcar que los hijos, sus hijos, reciban a Cristo en su corazón? No. Hoy día el mundo está alejado de todo eso. Eso es chifladura, eso es locura. Eso ya en estos tiempos, entre comillas, modernos, ya no vale. Pero hay excepciones en donde los padres inculcan a sus hijos a desarrollar su intelecto, pero también su espíritu. Ahora, lo mismo entonces podemos decir de cualquier otra clase de visión. Nuestra visión para la iglesia tiene que basarse también en la palabra de Dios, no en otra cosa. La iglesia, es decir, nosotros que estamos reunidos en un lugar físico, debemos tener también una guía. Y esa guía o esa visión también debe estar basada en la oración de cada uno de nosotros. Por eso yo siempre digo, ore por la iglesia. Ore para que Dios nos bendiga. Ore para que nosotros sigamos creciendo. Y ojalá en número. Pero para eso tú tienes que tener la visión de ir quizás donde tu vecino, o donde tu familiar, o donde un compañero de trabajo, y decirle, mira lo que Cristo ha hecho en mí. Tienes que darle a conocer, ¿no es cierto?, tu testimonio. Entonces nuestra visión para la iglesia tiene que basarse en la palabra de Dios y por supuesto no en otra cosa. Nuestra visión para nuestras propias vidas, para nuestros matrimonios, para el trabajo y para todo lo demás tiene que basarse en la palabra de Dios, y solamente así podemos nosotros tener una visión segura, donde nuestra voluntad se fusiona con la de Dios, y cuando esto sucede, algo maravilloso, ¿no es cierto?, viene. La visión nos lleva a lograr los propósitos de Dios. La visión bien pasada y bien clara produce logros. Vamos a leer en Nehemías 1, versículos 10 al 11, que dice lo siguiente. Nehemías, capítulo 1, versículo 10 al 11 dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, Nehemías no piensa en quedarse con los brazos cruzados. Él no le pide a Dios que se encargue, ¿no es cierto?, del problema. Él no le dice a Dios, Dios, por favor, ayuda a mis pobres hermanos que están allá en Jerusalén, pero yo estoy muy bien acomodado y no quiero perder las oportunidades que tengo aquí. No lo hace así él.
él se une a lo que Dios ha despertado en su corazón y le pide a Dios que le dé favor ante el rey para que le ayude a regresar y completar la obra. ¿Se fijan? La visión de Nehemías, no solamente él ora por sus hermanos, por su pueblo, sino que ahora él quiere ir, él hacer, y más aún pedir que el rey para el cual él trabaja, que le dé recursos para poder levantar los muros. Entonces, he descubierto que una de las oraciones poderosas que podemos hacer es pedirle a Dios favor ante los ojos de las personas que nos pueden ayudar. A mí ya varios me han dicho, cuando estábamos, ¿no es cierto?, tramitando lo que se llama la personalidad jurídica, porque no la teníamos. Y cuando uno, por ejemplo, quiere pedir a la autoridad quizás un sitio, un terreno en comodato, por supuesto que hay que tener personalidad jurídica, y gracias a Dios ya la tenemos. Entonces, ¿por qué no tener la visión de Nehemías? Y quizás ya hacer trámite como para pedir un lugar en comodato. ¿Por qué no? Pero tenemos que orar, nosotros como iglesia. No dejar que una persona solamente se encargue de ese problema. Nehemías, él dijo, yo voy a ir, yo voy a hacer. Y lo hizo. Y él fue. Y fue con recursos que el mismo rey le otorgó para levantar, ¿no es cierto?, esos muros. Entonces, hermanos, Dios es capaz de mover los corazones de las autoridades de gobierno, ¿no es cierto?, o de los patrones y de muchas otras personas, si se lo pedimos. Esto es lo que hace Nehemías. Dios respondió a esa oración y al rey no solo le dio permiso a Nehemías para ir a reconstruir el muro, también le dio ayuda material. Nehemías fue con un grupo de sus compatriotas y la reconstrucción no fue fácil. La gente estaba desmotivada y sus vecinos no querían que se reconstruyera el muro. Y a veces creemos que si hacemos la voluntad de Dios todo va a ser fácil. Cuando no es así, muchas veces tenemos que enfrentarnos cierta oposición precisamente cuando hacemos correctamente lo que Dios quiere. No es fácil. Vamos a leer ahí en Nehemías 6, 15 al 16. Nehemías capítulo 6, versículos 15 al 16. Ya estamos terminando, hermano. Dice la palabra de Dios. Dice, versículo 15, fue terminado pues el muro del 25 del mes de Etul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Perdón, hermano. Cuando hace frío, me trae una botella. Entonces, la palabra de Dios dice que esta muralla había sido destruida hacía 130 años antes. Y la gente había regresado a la tierra 80 años antes, de cuando estuvo en cautiverio. Pero que no habían reconstruido el muro. Reconstruyeron el templo, pero el muro había quedado, ¿no es cierto?, destruido, ahí destrozado. Y lo que no se había hecho en 80 años, ahora se termina en 52 días. ¿Por qué? Porque Nehemías fue obediente a la visión. Él oró, se basó en la palabra de Dios y actuó. Y lograr grandes cosas en el poder de Dios es en realidad así de simple, pero también así de difícil. Y queremos imponer nuestra propia voluntad, la oración se nos hace muy difícil.
y somos flojos. Pero cuando pasamos tiempo en oración, buscamos nuestra visión en la palabra de Dios y tomamos acción, entonces es cuando suceden cosas grandes. Podemos lograr grandes cosas en el poder de Dios. Vamos a leer el último versículo, en Hebreos 12 y versículo 2, lo siguiente. Porque así fue con Jesús, y este versículo nos dice lo siguiente. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús aguantó el sufrimiento de la cruz precisamente porque él veía el gozo que le quedaba por delante. Él tuvo esa visión. Él tenía que sufrir, sí, pero ahora está sentado a la diestra de Dios, está allá en la gloria de Dios, y él sabía que su trabajo, ¿no es cierto?, y sufrimiento compraría la salvación de millones de personas, en la cual estamos incluidos nosotros. Y ahora su trabajo terminado, está sentado, como dije, en la gloria, a la mano derecha, ¿no es cierto?, del Padre. Y si fijamos nuestra mirada en Jesús, podemos tener verdadera visión en medio de este mundo de confusión. Vivimos en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas, y quizás también eso, porque estamos insertos, o quizás porque estamos siguiendo al mundo, que no tenemos la visión clara. Entonces, Él es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro ejemplo. Y si has estado viviendo sin visión, haz un compromiso hoy con Dios de buscarlo en oración, basarte en su palabra y trabajar entonces para lograr su voluntad. Dios tiene para cada uno de nosotros, como Iglesia Bíblica Bautista Coquimbo, para cada uno de nosotros un propósito. Y quizás no lo estamos cumpliendo. Quizás estamos haciendo las cosas muy superficialmente, pero no profundamente como quiere el Señor. Entonces, puedes hacer más que simplemente vivir. Puedes vivir con visión como lo hizo el Señor Jesús y como lo han hecho Nehemías y muchos otros creyentes a lo largo de los siglos. ¿Te decidirás hoy a vivir con visión? Solamente es un compromiso que tú personalmente puedes hacer con Dios. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor. Querido Padre Celestial, una vez más, Padre Santo, le doy gracias por habernos hablado acerca de este hombre, Nehemías, al cual usted le dio una visión y él lo pudo entender a través de la oración. Y por supuesto, Padre Santo, nosotros tenemos la misma condición que Nehemías, somos sus hijos. Y quizás hemos sido desobedientes a lo largo de nuestra vida como creyentes. Pero como Nehemías oró, también nosotros, Señor, debemos orar no solamente por nosotros, sino que debemos orar también por nuestros hermanos ausentes, que aún no se congregan, Señor, que están dispersos, para que usted, Padre eterno, misericordioso, también perdone nuestros pecados. Y que la visión que usted nos puede dar personalmente, podamos que esta iglesia crezca, que esta iglesia siga creciendo en conocimiento, pero también en número. Danos esta visión, Señor, de ir a nuestros amigos cercanos, nuestros vecinos, familiares, para que a través de la visión que tú nos puedas dar, podamos hablarle y podamos decirle, Señor, que solamente en usted hay salvación. Padre eterno, que sea su voluntad y no la nuestra. Que seamos nosotros capaces, después de haber escuchado este mensaje, de dejar muchas cosas y que le demos prioridad a la oración, a estar mucho tiempo orando, Señor,
para que usted haga su obra en nosotros y por supuesto en esta iglesia. Gracias damos, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar una canción. La canción 267. Me guía. Vamos entonces ahora a tomar la ofrenda, que es importante, ¿no es cierto?, para seguir avanzando también en cuanto a lo que somos iglesia. Voy a pedir nuevamente mi hermano Vicente. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, gracias por traernos nuevamente a tu casa, a escuchar tu palabra, que nos va a servir para nuestro ser, Señor, y que nos sirva de guía para todo lo que también se pretende en nuestra iglesia, Señor, avanzar también. Te damos gracias por el fundador alegre y bendícelo, y que la ofrenda se multiplique también. Gracias te damos en el nombre de nuestro Cristo. Amén. Amén.
va a estar predicando mi querido hermano Cristóbal. Entonces, a través de la palabra de Dios el próximo domingo, para que yo también lo comunique, invite a personas, ¿por qué no? Por supuesto, para que vengan a la iglesia a escuchar un buen mensaje, ¿no es cierto?, que Dios tiene para todos nosotros y para todos aquellos que aún no conocen a Cristo. Así que usted mismo está predicando a nuestro hermano Cristóbal. No se olviden, hermanos, que nosotros debemos ser siempre consecuentes con los protocolos, ¿no es cierto?, de que la autoridad impone. Entonces, una vez más le voy a repetir, si alguien está resfriado con tos, es mejor que no venga. Así podemos evitar contagio, enfermarnos, etcétera, etcétera. Entonces la idea es esa, que podamos nosotros estar bien, venir y por supuesto participar con todo lo que estamos acá. Así que esa es la información. Cumplamos con los protocolos, obedezcamos, ¿no es cierto?, a los que están afuera tomando temperatura, untándonos de las manos con alcohol gel, limpiándose los pies al entrar, etcétera, etcétera. Entonces así todos vamos a estar sanitos y por supuesto vamos a estar tranquilos y podemos venir a la iglesia con esa tranquilidad. Amén. Vamos poniendo de pie, vamos a pedir que el Señor nos bendiga y por supuesto invite a personas, hermanos. Hoy día miren cuántas bancas hay vacías, que podríamos haber invitado a alguien. Por eso que si usted invita a alguien, tiene que comunicarlo, ¿no es cierto?, con el hermano Mauricio. Él va a anotar los datos, no se olviden los datos de la universidad, teléfono, etc. Así que esa es la idea. Vamos a pedirnos, hermano Mauricio, ¿no decir? Dios bendito, Padre Celestial, le damos las gracias a Dios por este día, Dios, en el cual tu iglesia, Dios, se reúne para buscar tu rostro. Le damos gracias a Dios por tu palabra, Dios, y que esta palabra, Dios, penetre en nuestra vida, Dios, no dejándola no solamente para con nosotros, sino también podamos compartir, oh Dios, del verdadero significado, Dios, de este regalo, Dios, que tiene la necesidad, Dios, de seguir avanzando, Dios, en tu palabra. Amén. Señor, así también rogamos por cada una de las enfermedades, Dios, que tenemos cada uno de nosotros, Dios, para que usted sea, Dios, aliviando, viendo tu mano de gloria, Dios, en cada uno de nuestros hermanos, Padre Celestial. Ha sido Dios con las dificultades, así Dios también con las necesidades de cada uno. Padre Celestial, acudimos a usted, oh Dios, porque usted es un Dios que nos escucha. Y Señor, oramos, porque estamos ya en crisis, oh Dios, con respecto al agua. Señor, necesitamos lluvia, Dios, para esta región, y no solamente para esta región, sino también a todo Chile. Padre Celestial, para que usted, oh Dios, obre, Señor, desde ya, oh Dios, agua, oh Dios, para esta región. Señor, le damos las gracias, Señor, por este día, oh Dios, por tu iglesia, y ruego, Dios, una bendición, oh Dios, para cada uno de ellos que pudo venir. Le damos las gracias, Dios, y entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es una buena cosa que dijo el hermano Mauricio, oremos por el agua. Y muchas veces lo tomamos así a la ligera, pero el agua se está acabando, así que debemos orar para que Dios mande lluvia, por supuesto, y podamos ser restaurados también en ese sentido. Bien, que Dios les bendiga y será hasta el próximo jueves a través de Facebook y para el próximo domingo también en este lugar. Mi computador viene ahí, Se llaman, son Yanini, son los de medio. Yanini. ¿Tiene nombre? Son verdes, tú lo viste, verde con negro. Porque dice por medio, no le quise nada. ¿A dónde dejó? Aquí. Está.